a una nueva regional, en este caso es la Jornada Regional del Noroeste, ¿sí? En donde van a participar residentes y expertos de Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca. Tengo para presentarles a la doctora Marturano, ¿sí? Ella es jefa de unidad coronaria y directora de la residencia de cardiología del Sanatorio Pasteur de la provincia de Catamarca. Es ex staff de la Fundación Favaloro, MTC SAC e integrante del área de corazón y mujer SAC y vocal del área de investigación SAC, ¿sí? Después lo tenemos al doctor Federico Guzmán, de Salta, ¿sí? Jefe de residentes de allá del Hospital San Bernardo. Como otro de los expertos, al doctor Ezequiel Derech, ¿sí? Él es jefe de residente saliente del Hospital Durán y, bueno, actual presidente de CONAREC. Así que les presento a los chicos que van a participar en esta trivia en el día de hoy. Matías González, de Salta, ¿sí? La doctora Paola Arias, de Jujuy, y después va a estar participando también Florencia Koenig, que estaba conectada, así que, bueno, les damos la bienvenida, ¿sí? Bueno, para explicarles un poco lo que es las reglas del juego, en el día de hoy, en esta trivia de cardiología, vamos a tocar como distintos tópicos, ¿sí? Todo lo que es insuficiencia cardíaca, arritmias en la guardia, antitrombóticos en síndrome coronario agudo y un popurrí de preguntas dentro de lo que es la cardiología. La idea es que cada uno de ustedes, como representa un centro, ¿sí? Una provincia, y que vayan eligiendo qué tipo de opción van a querer elegir. Por ejemplo, arritmias en la guardia vale por 600. Entonces, cuando elijan esa opción, vamos a ir hacia esa pregunta, y si la contestan bien, suman 600 puntos. A partir de esa pregunta, la idea también es un poco que el especialista amplíe justamente el tema, así podemos enriquecernos todos. Así que, bueno, vamos a arrancar por Matías. ¿Te parece, Matías, de Salta? No sé qué opción vas a querer elegir primero. Bueno, vamos por la de 600. De 600, ¿de cuál de todos estos tópicos? De ¿Insuficiencia cardíaca? De insuficiencia cardíaca. Bueno, en el vale por 600 tenemos en el recientemente publicado Emperor Preserve Trial que subgrupo demostró mayor beneficio con empaglifosina dentro de los pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica mayor al 40%. ¿Qué subgrupo? Bueno, fue dentro de todo consistente en la mayoría de los subgrupos, pero en cuanto a la FEI, demostró mayor beneficio en los pacientes que tenían FEI menor al 50%, o sea, en el grupo entre 40 y 50%, en comparación con los grupos con FEI mayor al 50 y menos todavía mayor al 60. Yo diría con el grupo menos del 50% en todo caso. Bien, yo creo que, no sé qué opinan los especialistas, la doctora Marturano, creo que es correcta la respuesta. Estábamos esperando mucho este trial, pero bueno, que digamos, ¿fueron satisfactorios los resultados de este trial para usted, doctora? Sí, especialmente en lo que se refiere a la rehospitalización, ¿no es cierto?, de los pacientes, más que a la mortalidad en sí. Y sí, lo estábamos esperando y creo que en la última guía no aportó todavía demasiado porque no llegaron, ¿no es cierto?, a que esté en la última guía. Pero sí aporta porque el resto de los medicamentos que utilizamos en la insuficiencia cardíaca, con FEI preservada, ustedes saben que no, nada está todo dicho en eso, ¿no es cierto? Y en esto podría ser algo que aporte este medicamento, sobre todo, como dijo el doctor, ¿cómo es tu nombre? Que no es el mismo beneficio si analizamos los subgrupos, porque no es lo mismo tener 40 que 60 de fracción de eyección. Y en eso sí que hace hincapié, ¿no es cierto?, en la nueva guía, como que la fracción de eyección entre 40 y 50 sería más cercana a lo que tenemos que hacer con la fracción de eyección deprimida, cosa que antes se le decía moderada y ahí quedaba. Pero creo que no es lo mismo todo y creo que nos aporta más que nada en la rehospitalización de los pacientes. Bien, sí, totalmente. No sé qué opina
el doctor Federico Guzmán. Creo que estábamos esperando mucho este trial, pero bueno, aún tenemos interrogantes en qué pasa con los pacientes que tienen función sistólica mayor al 60%, ¿no? Y no, y la verdad que desde que salieron toda esta medicación, todo el nivel de la glucosidasas, todo lo que son las linfocinas, es bastante radical el cambio que está viendo, e inclusive en esta hora con los pacientes con fe preservada es la verdad que una luz que no había mucho tiempo. Es un estudio, como vos decís, hace mucho que se lo estaba esperando. Algo que dé resultados como este en este tipo de pacientes, y la verdad que este tipo de pacientes son los más complicados de manejar. Uno los ve la ecografía, ve que siempre tienen una fe preservada, sin embargo el paciente se continúa poniendo congestivos, se continúa internando, son más difíciles de manejar, no hay una medicación adecuada, pero la verdad que esto hace un cambio radical. Nosotros en el servicio lo usamos antes que aparezca el trial en algunos pacientes, y la verdad que esa gente disminuyó la internación bastante importante, se venía internando seguido, y desde que se lo empezamos a usar en polifosina, mejoraron calidad de vida y no se volvieron a internar. La verdad que es una diferencia muy grande lo que está haciendo. Bien, eso es como un primer paso, exactamente. Bueno, perfecto. Muy bien, Matías, con tu primera respuesta. Ahora yo le quería preguntar a la doctora Paola Arias. Le agrego, Sí, perdón. aunque me agrego que en el análisis de su grupo también ha encontrado beneficio de 50-60, ¿sí? Donde donde menos se notó quizá beneficio en el análisis de su grupo, eso es lo de mayores a 60, más allá de que de 50-60, Rosa el 1 está ahí en 0,99. Pero yo les pregunto, en realidad, les pregunto a ustedes, particularmente Gustavo, y al resto de los participantes, ¿sí? Más allá de los resultados de este estudio, en el cual ahora el deliver con dapaglifosina asumiría que va a terminar de confirmar los resultados con los ISGLT2, con insuficiencia cardíaca y FEBI no reducida, no hablar más que FEBI preservada, sería FEBI no reducida, porque en este trial ya estamos hablando de los ligeramente reducida, que ya cambió la clasificación, y de los preservada mayor a 50. Y te pregunto, a ver, Gustavo, y al resto acá del panel, si con este trial vos considerás que los ISGLT2 ya son parte del tratamiento para la insuficiencia cardíaca con FEBI más del 40%. Bueno, la última guía, si no me equivoco, cuando habla de justamente este subgrupo de FEI y LDM, grupo de pacientes que tienen FEI menos de 50, pero superior al 40%, no incluye de por sí lo que son los niveles de SGLT2, y el resto del tratamiento lo pone con un nivel de evidencia mucho más bajo, 2B si no me equivoco. La verdad que creo que es una alternativa que habría que individualizar en cada paciente, pero creo que todavía no estamos listos para universalizar su uso, y como bien vos decís, menos todavía en los pacientes que tienen por ahí FEI superiores al 60%, por ejemplo. Pero quizás sea una alternativa a individualizarlo hoy en día, y habrá que esperar los resultados de los futuros trials. Bueno, Bien. otra cosa es que me parece que es interesante lo que vos decías del tema de los pacientes que tienen fe entre 50 y 60%, que llegan a un hazard ratio de 0,99. ¿Qué pasaría si uno aumentara un poco la población, ¿no? El tamaño de la muestra? Tal vez ese resultado cambiaría, ¿no? Sí, también tener en cuenta que no deja de hacer un análisis subgrupo, y la verdad que en el global los pacientes con función mayor al 40% han demostrado claramente beneficio. Después podemos analizar cuál es el subgrupo que es el más se dio beneficio. Con todos los bloqueantes neurohormonales se ha demostrado un beneficio mayores a 40. ¿Sí? Ya fue visto en el TopCat, fue visto en el Paragon, visto con beta bloqueantes también, en lo que es mayor a 40%. Se ve que esté ligeramente reducida, en el cual ya ahora tiene indicaciones en las guías de insuficiencia cardíaca. Antes no tenía indicación, ahora es 2B, como decía Gustavo, 2BC. Creemos que ahí creo que va a encontrar un hueco, un nicho, ¿sí? Estos pacientes de 41 a 49, donde cada vez va a salir un poquito más de estudios y va a haber cada vez más evidencia, observándose que justamente los ligeramente reducida parecería ser que tienen etiologías similares que la isquémico necrótica, y un fenotipo clínico más parecido a reducido que al preservado. Exacto, exactamente.
Bueno, ahora sí, si les parece, pasamos a la próxima pregunta. La doctora Paola Arias está por ahí. No sé qué vas a querer Sí. elegir, Paola. ¿Puede ser insuficiencia cardíaca también? Sí, ya por 600 no, Bueno. te queda 400, 200 o el bonus. 600. Por 600 recién contestó Matías. Ah, perdón. 400, 200 o Por el bonus. 400. Por Ah, 400. por 400. Está bien. Muy bien. Bueno, un poco ya algo tal vez mencionamos, cuáles son los pilares del tratamiento para los pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica deteriorada. Bueno, según lo menciona la guía, ya hay un pilar importante en el tratamiento en este tipo de pacientes que es basado en 4 drogas que de cierta forma ya se venían utilizando, pero hay una indicación mucho más clara al respecto y estarían los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, los ARNI, sacubitrilo, valsartán, beta bloqueantes y los inhibidores de la SGLT2, además de los diuréticos, que serían digamos, los pilares del tratamiento en este caso. Bueno, muy bien, Paola. No sé qué opina el doctor Federico Guzmán acerca de esto. Creo que todos estos fármacos que menciona la doctora son ahora el nuevo pilar del tratamiento en estos pacientes. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué es un poco lo que cambió en estas nuevas guías? ¿Cómo iniciamos este tipo de drogas? No sé qué opina, doctor. Bueno, justo todas estas, con el sacubitril, valsartán y la pelifosina y los nuevos descubrimientos, los nuevos resultados de todos estos últimos 10 años, la verdad que cambiaron bastante las guías y cambiaron mucho los pacientes. Ahora los pacientes que antes tenían un deterioro muy severo, muy rápido, progresaban muy rápido, la verdad. Ahora soportan mucho más tiempo, no se internan tanto, mejoran mucho su calidad de vida, tienen menos síntomas y la verdad que es un gran avance. Sí, está muy en discusión, después de salir todos estos resultados, es cómo iniciamos toda esta medicación y la verdad que cada sociedad y cada guía pretende poner su propia forma de iniciar toda esta medicación. Yo en mi opinión, más que cómo iniciar toda es que el paciente llegue a tener todo, pero también esto algo muy importante que me parece tener en cuenta es que toda esta medicación tiene mejor, tiene mejor uso, más beneficio para el paciente a medida que se le va ajustando las dosis. Entonces, por ahí, en vez de comenzar con un solo medicamento y ajustar las dosis hasta el final de ese, por ahí lo mejor sería tener un poco de todos y de a poco, cada 2, 3 semanas, como dicen las guías, el paciente con controles y de a poco, teniendo en cuenta la presión arterial, las respuestas, el laboratorio y ir ajustando las dosis. La verdad que todas las guías, o sea, cada sociedad está dando su propia forma, su propio algoritmo de cómo hacerlo, pero más allá de eso, lo importante es que el paciente hoy en día tiene que tener todo. Tiene que tener todo, aunque sea mínimas dosis de alguna, pero cada una es complemento a la otra y eso me parece lo más importante que hay que tener en cuenta a la hora de tratar a estos pacientes. Totalmente, creo que eso es muy importante. Ahora las últimas guías que nos hablan de en realidad empezar toda la medicación, digamos, a la par, ¿no? Que ya no es en forma escalonada, sino todo en forma igual. No sé qué opina doctora Marturano, yo creo que hay algo que no podemos dejar de charlar, me parece que es el tema de la disponibilidad de fármacos en las distintas provincias, y no solo eso, sino si realmente los podemos titular dosis máximas toleradas, o sea, estos pacientes. Personalmente, con la poca experiencia, me pasa mucho que cuesta mucho titular algunas drogas hasta las dosis máximas publicadas, ¿no? Sí, prácticamente creo que en la práctica es imposible que todos tengan las dosis máximas. No sé, son muy pocos los pacientes. Y lo importante es que si el paciente está internado, nosotros antes teníamos la postura de que si está un poquito congestivo era mejor, ¿no? Ahora se tiende más al peso seco, a tratar de poner todos los 4 pilares, que no es siempre posible. Y nosotros lo que hacemos muchas veces, que eso es algo de la clínica, es ver
Si el paciente es taquicárdico, hacemos un poquito más de hincapié en el beta bloqueante y así vamos viendo de no tratar de ponerle spriles, sino directamente no podemos conseguir el sacubitril o valsartán, o no podemos iniciar con eso, iniciar valsartán, y viste que las guías dicen que si la titulación es internado, se tiende a lo que antes por ahí no hacíamos, que es empezar a titular toda la medicación si el paciente se interna. Es mucho Claro. mejor. Pero Aparte, creo que eso mejora la adherencia, ¿no? totalmente, la adherencia, cómo el paciente va a seguir el seguimiento cercano, de darle el turno cerca en consultorio, ahora que con la pandemia fue difícil, pero que ese seguimiento, digamos, de cerca, ¿no? En el paciente con insuficiencia cardíaca, pero en la práctica, dosis máxima, la verdad que muy pocos. Totalmente. Bueno, perfecto. Bueno, volvemos un poquito, no sé si está Fabricio ahí conectado. Fabricio, ¿qué opción vas a querer elegir? Ya usaron la de insuficiencia cardíaca, vale por 600 y por 400. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien, todo bien. Voy a elegir arritmias en guardia. Sí. El bonus, ¿se puede elegir? Ah, bueno, intentamos, dale. A ver. Bueno, el bonus de todas las categorías suele ser como un dato de color dentro de la cardiología y un poquito de historia. Así que yo lo que te voy a preguntar es qué patrón se observa en este electrocardiograma, ¿sí? Que la imagen que vemos acá es una imagen de la publicación original, por eso se ve así. Así que bueno, no sé si vos me puedes decir qué patrón ves en este electro. Bueno, analizándolo un poquito, tiene primero que nada un patrón de bloqueo de rama derecha. Y acá sí, en la derivación de 1, una S profunda. En la derivación D3, inicia con una onda Q y onda T negativa, y el patrón S1 QT T3, que por ahí es sugestivo del TEP, patrón de McQueen-White. Bien. ¿Y qué otra cosa más ves? Un truquito, sobre todo en las precordiales. En B1, B2. Y B1, B2 tiene el PR un poquito prolongado también. Bien, Bueno, te hago una consulta, en realidad vamos a llevarlo a la práctica clínica, ¿sí? Para no hacer electromancia. Te llega a la guardia un paciente que se acaba de sincopar, es un paciente, es un chico joven, tendrá unos 23 años, 24 años. Te llega a tu guardia, te llaman a vos, que soy el cardiólogo que está de guardia, tenés que bajar de madrugada, estás cansado. Dice, paciente se sincopó, ¿sí? Paciente tuvo un síncope característico, ¿sí? Asumiría que lo primero que vamos a pedir en un síncope, una de las primeras cosas, más allá de interrogarlo, es hacer un electrocardiograma. Te encontrás con este electrocardiograma. Tenés que tomar la decisión. ¿Internamos, no internamos? ¿Monitoreamos, no monitoreamos? ¿Qué hacemos? Y no, sí, un paciente joven siempre que tenemos un síncope hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. ¿Cómo? Hay que estudiarlo. Internación, unidad de síncope, por lo menos control de 24 horas, telemetría. En este caso, ahí, bueno, viendo bien B1, B2, como me remarcaron ahí, sí tiene un patrón en aleta de delfín, que es por ahí típico del síndrome Brugada. Pero no, hay que internación y estudiarlo, sin duda. Melissa, yo trabajé Sí. muchos años en una guardia y Sí. usábamos un score, ¿viste? Simple, que se llamaba OESIL, ¿no? Que con 4 parámetros, lo que pasa es que estos pacientes jóvenes se escapan un poco, pero el electro, bueno, es categórico. El patrón que te decía, edad mayor de 65 años, varios antecedentes cardiovasculares, el hecho de que si el síncope tuvo o no pródromos, que es fundamental, siempre lo preguntamos, si hay testigos, siempre insisto eso a los residentes, si el paciente no se acuerda,
interroguen al testigo, entonces son los pródromos, los antecedentes cardiovasculares, la edad y el electro. Entonces, en este caso, es un punto por cada variable. En este caso, lo único que sé que tiene un electropatológico, supongamos que no tuvo pródromos el síncope, no te da la edad y no debe tener antecedentes, pero ya mayor a 2 o mayor a 2 es internación. En este caso, uno ve el electro y ve el patrón que tiene, pero es útil en el paciente que ingresa a la guardia y el médico de la guardia rápidamente tiene que ver. Y el pródromo, ¿no es cierto?, en el síncope, el electro y los antecedentes son como dividir unidad de síncope internado o lo manejo ambulatorio. Un score simple. Exacto, exactamente. Es un score simple que nos ayuda mucho a tomar una conducta en ese momento. La mayoría de los scores de síncope incluyen justamente el ECG patológico. Y bueno, la idea de poner este electro, que por ahí se ve muy mal porque es una publicación muy vieja, ¿sí? Esta es la primera publicación de Joseph Brugada, en donde presenta justamente 8 pacientes con este patrón tan característico, que es el patrón de Brugada tipo 1. Que o casualidad eran niños, ¿sí? Justamente eran en pacientes pequeños, entre 8 y 11 años, justamente el Brugada en edades muy de pediátricos no está del todo definido ni del todo estudiado, a diferencia de los adultos, que hoy en día ya sabemos que este patrón es muy característico de esta patología. Así que muy bien Fabricio. Y vean también que muchas veces este patrón, es claro porque es tipo 1, pero en otros casos hay que hacerle altas y bajas a las precordiales. B1, B2, y sensibilizarlo. sensibiliza el hallazgo por ahí más del tipo 2, pero hay que hacer altas y bajas. Muchas veces en el paciente con electro más normal y síncope. Exactamente. Bueno, perfecto. Vamos a volver. Entonces, no sé si está por ahí Matías. Matías, ¿tenés alguna preferencia por algún otro tema? Y vamos con síndrome coronario agudo. Bueno. Con la de 600 también. Vamos a ver si... Bueno. Van por todos los chicos, ¿eh? Vamos por todo. Muy bien. Bueno, en antitrombóticos en el síndrome coronario agudo, esta pregunta es: en un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, según el estudio ACOAST, si hay beneficios si administramos prasugrel previo a la CCG. Bueno, el estudio de ACOAST fue un estudio muy interesante. En realidad, lo que nos enseñó el ACOAST, y que por ahí después se comprobó también en el ISAR React 5, que utilizó un protocolo muy parecido al ACOAST, pero con otro objetivo, nos demostró de que no hay beneficio de administrar prasugrel antes de la CCG, salvo que la CCG vaya francamente a demorar varios días en determinados centros. Pero lo cierto es que hoy en día lo sabemos gracias a la COAST, y lo dicen también la última guía publicada del año pasado por la Sociedad Europea de Cardiología, que no hay beneficio de darle prasugrel o un inhibidor de la P2Y12 a un paciente con un síndrome coronario sin elevación del ST, en el cual no conozcamos la anatomía. Que, digamos, dárselo antes o dárselo durante la CCG o cuando conozcamos la anatomía no disminuye la tasa de eventos cardiovasculares mayores, y de hecho aumenta la tasa de sangre. Vemos que no hay un beneficio y que incluso puede ser perjudicial. Bien, perfecto, Matías. Bueno, no sé, ¿qué pensás acerca de lo que es el pretratamiento en los pacientes, en este tipo de pacientes, tanto en síndrome coronario sin elevación del ST, como no sé qué hacen en estos pacientes? Bien, muy bien como ha comentado. El ACOAST es muy importante, porque si bien el estudio Triton lo ha comparado con el clopidogrel, ¿sí? El INSA React lo ha comparado con el ticagrelor, pero tener en cuenta que en los pacientes que se ha visto beneficios, sobre todo en cuanto a lo que es trombosis del stent, ¿sí? que es el mayor beneficio que ha aportado el prasugrel, lo importante es justamente, digamos, es una medicación súper potente para disminuir la trombosis del stent, pero al mismo tiempo aumenta los riesgos de sangrar. Entonces, ¿quiénes más se van a ver beneficiados? Aquellos que
tienen, digamos, su actitud terapéutica es la revascularización y colocación de un stent. ¿Qué es lo que sucede en los pacientes con elevación del ST? Las probabilidades en las cuales vaya angioplastia y colocación de stent son sumamente elevadas, más de un 90%. ¿Qué es lo que sucede en un paciente que va sin elevación del ST? Las probabilidades son mucho menores en las cuales nos encontramos. Muchas veces con arterias en las cuales son, como por ejemplo, un minoca en el cual no podemos compatibilizar la lesión o el síndrome coronario agudo con una lesión angiográficamente significativa, o la otra opción es que tenga enfermedad multivaso y tenga que ser revascularizado preferentemente por una actitud quirúrgica, ¿sí? Entonces, ¿qué nos enseña en realidad este estudio? Es que digamos, en los pacientes donde tienen alto riesgo de tener una angioplastía con colocación de stent, en esos van a haber claramente beneficios, en aquellos que no va a haber beneficio con aumento del sangrado. Entonces, ¿qué debemos hacer? En los pacientes que tienen con elevación del ST, se podría realizar un pretratamiento con elevación del ST. De hecho, el LISA-REACT justamente estudia esa, hacen pretratamiento con el Prasugrel, pero es con elevación del ST. Y en caso de que sea sin elevación del ST, lo estudiamos, vemos la anatomía coronaria, ¿sí? Y con eso determinamos si colocamos o no colocamos un P2 y 12. Clarísimo, creo Ya que. había antes habido el estudio Trilogy, ¿viste? ¿Recuerdan el Trilogy con Prasugrel? Donde era una terapia conservadora. El paciente trataba de entrar en OST con terapia conservadora y también fue reportado como que aumentaba el sangrado en los síndromes no ST con estrategia conservadora. Así que ya había sido demostrado en parte, ¿no? Con el estudio Trilogy. Y bueno, y esto nos sirve también como para decir, no voy a dar Prasugrel a un paciente que no va a ser sometido a una estrategia de revascularización, y qué voy a hacer con el resto de los antiagregantes en un no ST, de acuerdo a cuándo hago la angioplastia, qué lo premedico, ¿no? ¿Cómo están haciendo ahora? Porque el hemodinamista se vuelve loco que no le premedicamos los pacientes porque le vamos a hacer una estrategia invasiva precoz, por ejemplo, ¿no? La idea que las guías te dicen, tratar de medicar en el momento, y el hemodinamista no quiere tanto, aunque con los nuevos stents sabemos que la trombosis es menor, y por eso estos trabajos también más nuevos, el temor que yo viví tanto con la trombosis del stent, hoy no la estamos viviendo tanto, ¿no? Y eso es porque crecieron los antiagregantes, pero también mejoraron los stents. Totalmente. Nosotros particularmente no, en los pacientes sin elevación del ST, no retratamos a los pacientes, pero por una cuestión también de que, no solo por toda esta evidencia, sino porque hay un acceso a hemodinamia en forma muy rápida, que bueno, por ahí en otros centros, si no tienen ese acceso, por ahí sí les conviene, ¿no? Muy bien. Es un punto muy, muy importante. El tiempo en el cual vamos a realizar un cateterismo. En algunos lugares no hay hemodinamia, tiene que ser derivado a otro centro. En otros lugares hay hemodinamia de lunes a viernes, entonces te llega el viernes por la tarde y tiene que esperar hasta el día lunes, ¿sí? Así que eso también es sumamente a considerar en cuánto tiempo nosotros vamos a indicarle al paciente el cateterismo. Sí, las guías. a modo de historia, que yo soy la vieja acá del grupo, siempre les cuento a los residentes que cuando yo estaba en la residencia se discutía qué hacíamos con el síndrome NST, estrategia invasiva o estrategia conservadora. Años discutiendo eso hasta que salieron los metaanálisis primeros de los estudios invasivos versus conservador, y que decían que había riesgo de infarto, ¿no es cierto? Infarto, porque infarto en las primeras 24 horas si le hacíamos un cateterismo precoz, porque los estudios estaban hechos, o sea, la definición de infarto era el tema, ¿no? La definición de infarto era con cualquier nivel de troponina que eleve, y eso que no había ultrasensible. Hasta que salió un metaanálisis grande que revocó eso y dijo que era mejor la estrategia invasiva precoz que la conservadora. Entonces, bueno, fuimos cambiando la cabeza, que decíamos, hay que estudiar a los pacientes. Primero era si hay que estudiar, los chicos los mandábamos a la casa para que se hagan prueba funcional, porque todos los estudios había
como que aumentaban el riesgo de infarto precoz si le hacíamos una angioplastia. Una vez que salió un metaanálisis de Meta en el año 2005 que dijo que era mejor la estrategia invasiva, juntando todos los trabajos, bueno, a partir de ahí empezamos a ver cuándo era mejor estudiarlo. ¿Cuánto precoz? Porque una cosa es inmediato y otra cosa es al otro día o a las 12 horas. ¿Qué tipo de estrategia? Y eso me gustaría saber qué hace cada uno en su centro. ¿Qué hacemos? ¿Un score de riesgo para decir lo estudiamos inmediatamente? ¿Cuáles serían los parámetros que usan ustedes? O para discutir un poco. Es lindo el tema. Que es inmediata, precoz, no es lo mismo, o diferido o individualizada, ¿no? La estrategia individualizada de acuerdo al riesgo. Totalmente, sí, totalmente, doctora. De hecho, bueno, un poco lo que les decía antes, en mi centro la verdad es que tenemos acceso a hemodinamia muy rápido, e incluso hay veces que como hay procedimientos todo el tiempo, tal vez una angina por ahí de alto riesgo, que decimos, bueno, por ahí este paciente sí hay que estudiarlo, se estudia enseguida porque hemodinamia está ahí con disponibilidad 24/7. Pero bueno, totalmente, hay que ver la situación particular de cada centro, que bueno, no es lo mismo estar en capital con todo cerca, a por ahí estar un poco más alejado, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir a la próxima pregunta, así vamos sumando cada vez más puntos. La doctora Paola Arias viene con 400 puntos, no sé qué otra opción va a elegir dentro de cada de estas temáticas. Los antitrombóticos en síndrome coronario, ¿está el de 600 o ya lo usaron? Creo que fue El de ¿no? 600 es el de recién, te queda 400, 200 y el bonus. Y vemos el de arritmias en la guardia por 600. Dale. Estás observando en este electrocardiograma. Ahí te sirve describirlo. Sí. Veo Una sola derivación. Sí, me imagino que es de 2 largo. Lo que se puede observar claramente es un PR corto. Y me atrevería a decir que es una preexcitación. Aunque también perfecto. hay Perfecto, no, está muy bien contestado. No sé qué opinás, Federico, acerca del electro. Sí, como bien comentó, se nota el PR largo, un QRS que estaría, un PR corto, disculpa, un QRS que al comienzo aparentaría ser una onda delta, como un signo de preexcitación. En estos casos, bueno, acá el paciente estará fuera de la taquicardia que seguramente lo llevó a la guardia. Entonces lo importante de poder muchas veces tener, o sea, el electro del episodio y el electro posterior, acá seguramente el paciente debe ser compensado. Bueno, en estos casos siempre es muy importante que estos pacientes sean por ahí captados en esos momentos y poder realizar una serie de estudios hasta llevar el estudio electrofisiológico y poder realizar la ablación de la vía accesoria que poseen, porque en definitiva va a ser el tratamiento óptimo y último que van a tener. Y de ahí, Perfecto, sí, me parece totalmente. Este paciente hay que mandarlo a ablacionar directo con electrofisio, ¿verdad? Sí. Bueno, seguimos con el próximo. El hecho de tener patrón, digamos, hay que ver como dice él, porque 350 está 80 por minuto, ¿no? No veo bien, 75, no está con la taquicardia, pero si salió de la taquicardia y ya con esa frecuencia, es un Wolf manifiesto que tiene más riesgo que un Wolf que sea oculto o intermitente, ¿no? Porque entendemos que la vía por ahí tiene un periodo refractario anterógrado menor. Y cuando el médico de guardia ve esto, debería, aparte de derivarlo, sí, a electrofisiología, ir viendo que hay patologías que se asocian al Wolf, ¿no? Ecocardiograma, descartar bicúspide, descartar patologías congénitas asociadas. Totalmente. Perfecto. Súper completo. Bueno, Fabricio, ¿con qué te vas a arriesgar ahora? El anterior fue killer, ¿eh? De insuficiencia cardíaca. Te queda por 200 y el bonus.
Bueno, por 200. Por 200. Bien. ¿A qué se considera deterioro severo de la función según las nuevas guías de insuficiencia cardíaca recientemente publicadas? Bueno, insuficiencia cardíaca con severo deterioro de la función ventricular es, por definición, por debajo del 40%, según las guías últimas. Perfecto. No sé vos si querés acotar algo más acerca de este punto de corte, tal vez. Bien, tener en cuenta dos puntos a partir dependiendo de la guía en la cual nosotros vamos a considerar en realidad. Una cosa es una función reducida y otra cosa es función severa en realidad. ¿Sí? A lo que es la clasificación de insuficiencia cardíaca lo terminamos por reducida, ahora ligeramente reducida y la preservada. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, las guías ecocardiográficas, utilizan patrones diferentes donde incluso el severo podemos encontrarlo como menos del 30%. ¿Sí? Cuando hablamos de severo, ¿sí? Hablan leve hasta 40, moderado hasta 30 y severo menos de 30%. Entonces, quizá muchas veces cuando hablamos función severa, no es lo mismo en realidad decir función severa que función reducida, ¿sí? Técnicamente, dependiendo la guía, cuál arbitrariamente ha colocado una como severa y otra como reducida, que bueno, son cambios que son diferentes. Por ejemplo, la guía de ecocardiograma habla como un eco normal, por ejemplo, por encima de 53 o un 55%, mientras que la de insuficiencia cardíaca habla de FEI preservada con más del 50%. ¿Sí? Quizá lo que habría que interrogarse es, una cosa es función preservada y otra es un eco normal. ¿Sí? Una cosa es FEI normal y otra cosa es FEI preservada, ¿sí? Que lo normal no necesariamente sea preservado, o que lo preservado no necesariamente sea normal, ¿sí? Ni que lo reducido necesariamente sea severo. Quizás deshacer algunas distinciones, sobre todo la parte de que sea preservado no significa que sea normal. ¿Sí? No podemos juzgar solo al paciente por su FEI, sabiendo todos los errores que podemos tener en las determinaciones de una fracción de eyección para hablar solo de una contractilidad de un paciente, hablar solo de una fracción de eyección que es sumamente vacío, diría, pero bueno, es internacional y donde mayor evidencia hay. Pero bueno, entendiendo, yendo a lo que es insuficiencia cardíaca, las nuevas de insuficiencia cardíaca con FEI reducida sería menor o igual a 40%. ¿Sí? En las guías anteriores era hasta 40% y el rango intermedio era entre 40 a 49. Ahora también lo que cambió es que es del 41 al 49. ¿Por qué sucedió esto? Porque la mayoría de los ecocardiografistas muchas veces hay revisiones donde dice que tratan de redondear hacia arriba. Pues si tenés un 39 le pones 40, si tenés 38 le pones 40. Quizás no redondear hacia arriba, sino redondear hacia el 5 y al 0. Entonces quizás si tenía 39 le ponía 40, pero si le ponía 40 ya dejaba de tener indicaciones de bloqueo neurohormonal. Por 1%, porque lo redondeó hacia arriba, el paciente salió de la guía y no recibía su medicación neurohormonal. Fíjense qué loco. Entonces, fíjense como la guía, si ustedes agarran antes, era 40 a 49, ahora es de 41 a 49 e incluimos a los pacientes que tienen función reducida, incluyendo los pacientes con 40%. Sí, totalmente. Se Cosa termina, que se hace un poquito sí. una ensalada con los trial, porque muchos de ellos es menor a 35, un montón de, para indicar un desfibrilador o un montón de trabajo es menor a 35. Ahora lo corrieron así, y la de levemente disminuida, que clínicamente pensemos más que es un severo, ¿no? Porque es esa la idea, que lo pensemos más como un paciente con deterioro severo. Exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a la próxima. Le toca a Matías, ¿verdad? ¿Qué vas a elegir, Matías? Te queda por acá libre el bonus de insuficiencia cardíaca. El de antitrombóticos de síndrome coronario agudo. Popurrí todavía queda todo. Bueno, vamos con algún bonus. Vamos con el bonus de popurrí a ver qué hay. Bueno, esto es una historia, ¿sí? ¿En qué fecha se realizó la primera cirugía de bypass por el doctor que está
en la foto el doctor René Favaloro. ¿Te acordás? ¿Qué fecha? Mira, sé que me acuerdo que fue en la década del 60, fue allá en Estados Unidos, en el Cleveland Clinic, donde estuvo él y después regresó a Argentina, pero la fecha exacta la verdad que no me acuerdo. ¿Alguno se lo acuerda? Fuiste fuerte con el bonus. El anterior quizás fue un poco más fácil, pero bueno, ahora... Es como un científico, Sí. por lo menos el año. Pero te voy a retrucar en realidad un poquitito más, ¿sí? Acerca, Matías, porque a mí, digamos, la idea de nuestra participación es que ustedes tengan una participación más que nosotros. Te pregunto, Matías, vamos a hacer un revisionismo un poquito histórico, y les pregunto a ver a todos los que están acá, porque hay un error en realidad, ¿sí? A ver si Favaloro fue el creador o no fue el creador del bypass, porque hay una conciencia nacional de que Favaloro fue el creador del bypass. Obviamente orgullo nacional de todo lo que significó Favaloro, ¿sí? Un orgullo nacional. Pero a ver, ¿quién me puede decir si Favaloro fue realmente el que inventó o no inventó el bypass? No, ¿Es eso cierto? ¿Favaloro inventó el bypass? no. Parece que ahí la doctora Marturano estaba queriendo responder algo, no sé. No fue el inventor, era un equipo de trabajo, ¿no? Y él tuvo un apoyo, hizo un apoyo técnico muy, muy grosso, pero era el equipo, no era él. No inventó él. ¿Y estamos hablando del año 67 o no? El año 67, él realizó la primera cirugía de bypass, pero en realidad, como dice ese, sí, la primera anastomosis coronaria, no sé si te referías a eso ese, fue unos años antes, por el doctor Goetz. No sé si te referías a eso ese. Exactamente. Favaloro en realidad fue el que por primera vez publicó la anastomosis a través de un puente venoso a la coronaria derecha. ¿Sí? En realidad fue, digamos, Favaloro es el que primero publicó, que tampoco fue, porque ya habían algunos casos previos, pero la primera publicación de un puente venoso hacia la coronaria derecha fue de Favaloro, ¿sí? A través que lo realizó ahí en la Cleveland Clinic, y después orgullosamente volvió a la Argentina, desarrolló un equipo quirúrgico realmente glorioso en nuestro país. Pero bueno, hay un poquito de revisionismo histórico de cómo fue, quién fue, qué fue en realidad lo que realizó, y es eso, ¿sí? Fue el primero que publicó, ¿sí? La difundió, ¿no es cierto? Los demás no habían patentado nada. No patentó, bueno, Claro. no va a robarle retrucaste, mérito, pero bueno, no vamos a robarle mérito, pero fue el primero que publicó, por lo menos, el puente venoso a la coronaria derecha. En el año 67, como han dicho. 17, exactamente, muy bien. Bueno, me la retrucaste. A ver ahora la doctora Paola Arias, a ver qué otra opción va a querer elegir. A la cabeza viene el Vamos por los doctor Matías antitrombóticos. González. Sí. Vale por 400. ¿Cuáles son los criterios para disminuir la dosis de apixaban de 5 miligramos cada 12 horas a 2,5 miligramos cada 12 horas? O sea, ¿qué parámetros vos tenés en cuenta para disminuir la dosis? Bien, el tema de la anticoagulación con esta droga en particular tiene indicaciones precisas que, bueno, se utiliza en pacientes con FA no valvular, que la dosis se reduce en caso de que tengan mayor, que la edad sea más de 80 años, con un peso corporal menor a 60 y con un valor de creatinina en sérica de mayor a 1.5. Bien, ¿qué opina, doctora Marturano? Sí, lo podemos usar poco, o en nuestro caso usamos más Rivaroxaban, no sé ustedes, porque tenemos más, el laboratorio que te da más, pero sí,
excelente droga, está demostrada, y le disminuís la dosis en la insuficiencia renal, que tiene que tener un clearance mayor a 30 para poder usarla, ¿no? Entre 30 y 60 disminuís la dosis. Y en el paciente con antecedente de ACV isquémico, ¿no? Sí, exactamente. En realidad, nosotros tomamos en cuenta la función renal, la edad y el peso del paciente. Eso. Exactamente. Muy bien. Bueno, la próxima. Al doctor Fabricio, a ver si puede repuntar. Estás con 600 puntos, Fabricio. ¿Qué opción vas a elegir? No sé si me escucha. Fabricio, ¿me escucha? Ahí sí, Parece. tenía apagado el micrófono. Ahí está. Ahí está. Sí. Popurrí por 200. Bueno, vamos por 200. Yo acá voy a un paciente que tiene 76 años de edad, masculino, con una miocardiopatía dilatada isquémico-necrótica, deterioro severo de la función ventricular, con múltiples internaciones por insuficiencia cardíaca, y actualmente lo tenés internado en la unidad coronaria con un síndrome de bajo volumen minuto y requerimiento de inotrópicos, sin posibilidad de destetarlo de los mismos, ¿sí? Con buena TA y leve deterioro de la función renal. Ahora la pregunta es, ¿en qué Intermax lo clasificarías vos? Está buena, Está bueno. Me parece que entraría en una categoría 3, ¿no? Intermax 3. Ajá, ¿y por qué te parece? Porque un paciente que tiene deterioro severo, con síndrome de bajo alto volumen y está con la imposibilidad de destete de inotrópicos, o sea, necesidad de inotrópicos persistente, y disfunción renal leve, pero ya presenta disfunción renal. Me parece, si mal no recuerdo, que entraría en una categoría 3. Bien, no sé qué piensa el doctor Federico Guzmán. Estaba tratando de recordar, está entre los dos. En Intermax, el 1, básicamente es un paciente que está en un deterioro muy progresivo, y el 2, un paciente que no se puede, continúa con aumento de requerimientos de los inotrópicos, y este paciente en realidad, por lo que yo entendería aquí, está teniendo un pequeño deterioro, estaría, me parece, pasando entre el 2 y el 3 actualmente, y con esto en realidad hay que tener en cuenta, más que todo, todos los temas, es qué se va a hacer con el paciente, qué otra opción se le va a ir dando con el tiempo, y qué más, con qué más se encuentra en el servicio, porque a ver, teniendo en cuenta estos antecedentes, o sea, teniendo en cuenta que no se lo puede destetar de los inotrópicos, hay que ver si no va a ser posibilidad ya de ir a una terapia de puente, o ya si el paciente hay algo más que se le pueda otorgar a este punto, pero sí estaría entre un 2 o el 3, me parece, en realidad. Muy bien, muy bien. Sí, todavía estaba con algo de inotrópicos, sí está siendo dificultoso la posibilidad de destetarlo de estos inotrópicos. Entonces, por eso también, como tiene un leve deterioro de la función renal, un poco de falla de órgano, estaría entre un 2 y un 3. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a ir, ya nos quedan las últimas preguntas. Vamos a ir nuevamente con Matías. No sé qué vas a elegir, Matías. Hasta ahora venís a la cabeza, ¿eh? Y vamos de nuevo, con Popurrí, con 400. Tranqui. 400. Bien. Bueno, es este electro, un paciente masculino de 54 años de edad que te consulta a la guardia por dolor torácico, ingresa con una TA de 80-50. ¿Qué diagnóstico pensás que puede tener este paciente y qué conducta tomás? Bueno, ahí, bueno, en el contexto de un paciente de 54 años, masculino, con dolor torácico, tiene electro con ritmo sinusal, una frecuencia que puede andar en 75, me parece, un poquito más capaz, y 90. Lo más llamativo, digamos, es que tiene infra de nivel del ST en todas las derivaciones, pero tiene un supra de nivel en B1 y en ABR.
en el contexto de este paciente me hace pensar que está sufriendo un síndrome coronario con elevación del ST, más allá de que uno vea infra en la mayoría de las derivaciones. Un síndrome coronario con elevación del ST es sugestivo de lesión del tronco de la coronaria izquierda y encima está con una TDA de 80-50, o sea, sería un KILIP 4, estará todos los signos de hipoperfusión. Así que nada, lo asumiría como un síndrome coronario con elevación del ST, KILIP 4, con una lesión con un electrocardiograma sugestivo de lesión del tronco. ¿Y qué conducta? Bueno, doble terapia antiagregante, anticoagulante, y debería ir a una cine coronario de urgencia. Corriendo. ¿Qué opina, doctora Marturano? ¿Por qué KILIP 4 dijeron eso? Ah, por la hipotensión, pero tiene está chocado, eso, tiene signos de shock. Claro, pero ahí nos faltan datos del examen examen del físico. nivel del ST, que yo asuma que es un síndrome coronario agudo de alto riesgo, porque este es un parámetro de alto riesgo para definir que sea inmediata la cinecoronariografía. Este es uno, que tenga injuria subendocárdica extensa, ¿no? Y ABR, sí, coincido con el doc, que puede ser lesión de tronco o ostial de DA, ¿no? Pero para definir síndrome con elevación del ST son dos derivaciones contiguas. En una que uno lo asuma como de alto riesgo y que requiere inmediata CSG, digamos, sí, pero no lo pondría dentro de la categoría de supra-ST. Claro, Salvo exactamente, que se el considera. de derechas y posteriores y es un infarto, pero bueno, no es el caso porque acá estoy viendo, ahí me tapa una parte me la tapa no veo bien la B6, pero las últimas dos derivaciones tiene mucho infra como para pensar que es un infarto posterior. Posterior, Parece injuria subendocárdica anterior, sí, con B1 y ABR. Coincido con el doc que es eso, de alto riesgo, y dentro de las definiciones de alto riesgo está esa, injuria extensa. Corriendo hemodinámica. Corriendo. Bueno, vamos con las últimas dos preguntas. Y si tenés un balón de contrapulsación, también lo consideraría. Todo, el DEFI. Paola, últimas dos preguntas. ¿Cuáles son las que quedan, Nelly? Te quedan acá arritmias en la guardia, nos quedan el vale por 200, el bonus de insuficiencia cardíaca también, te queda vale por 400, si mal no recuerdo, de antitrombóticos en sistema coronario agudo, o PURRI también. Veamos el bonus de insuficiencia cardíaca. Bien. ¿Para qué se utilizaban los tubos de Southey? Vale 1000 puntos esta pregunta, me imagino. Igual si lo sabes, o sea, la verdad. ¿Te imaginas para qué los podían llegar a usar o...? Me suena, mira, no estoy segura, si me equivoco, me disculpo por la ignorancia, pero creo que son trocars que se utilizaban como una especie de descompresión de los edemas por insuficiencia cardíaca, creo que es eso. Acá cerramos el juego. Si estos tubos estaban en el 1600, ¿sí? Eran unos tubos, justamente unos trócares que se colocaban en los pies y en los miembros inferiores para drenar los edemas de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Gracias. Así que, bueno, no estuvo mal la doctora, ¿eh? Así que no estuvo mal, estuvo muy bien. Así que bueno, me parece que ahora la doctora Arias pasa a la cabecera. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y la última, Fabricio. Popurrí por 600. Ya está.
Bueno, yo acá te quería presentar, es una paciente femenina de 35 años de edad, primigesta, que evoluciona en un cesárea inmediato con una disnea progresiva y edemas en miembros inferiores. ¿En qué diagnósticos diferenciales tenés que pensar? Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza, una paciente joven, con un primer embarazo, la disnea progresiva, los edemas en miembros inferiores, en miocardiopatía periparto, teniendo en cuenta la poscesárea inmediata. Otro diagnóstico diferencial, aunque por ahí la disnea sería un poco más súbita, sería un tromboembolismo pulmonar también. Son por ahí los dos diagnósticos que se me vienen a la cabeza ahora. No sé. Muy bien, Fabricio. De hecho, creo que son algunos de los diagnósticos diferenciales en los que uno tiene que pensar. No sé qué pensás o en qué otros diagnósticos diferenciales tal vez tenemos que tener en cuenta. Bien, está muy bien lo que dijo. La verdad que es post-cesárea inmediato, y que quizás muchas veces en el post-cesárea inmediato habría que pensar en un TEP, ¿sí? Hay que ver también que no haya un TEP por líquido amniótico también, que está descrito como un TEP con líquido amniótico. Bueno, TEP por la misma situación inflamatoria que puede dar la cesárea. Los edemas en miembros inferiores, en caso que sea un TEP, sería un poco raro, digamos, una paciente que se presente con disnea súbita y tenga edemas en miembros inferiores. Quizá que si es una disnea progresiva en los días subsiguientes al parto, más los edemas en miembros inferiores, quizá nos haría pensar un poquitito más o podríamos mínimamente sospecharlo, un cuadro de insuficiencia cardíaca por una miocardiopatía periparto, ¿sí? Los grandes niveles de oxitocina que pueden ser derivados después de la última parte del embarazo, más la lactancia que tenga la madre, ¿sí? Los primeros meses solo, digamos, los momentos más cruciales donde podría aparecer la miocardopatía periparto, aproximadamente dentro de los 3 a 6 meses del mismo. Sospecharlo, ¿sí? Siempre sospecharlo. No es frecuente, pero si no lo sospechamos, no lo vamos a diagnosticar nunca, ¿sí? Así que muy importante, todo depende de cómo sea progresivo, quizá algo súbito, en que se refiera más a la disnea, podríamos pensar en un TEP, ¿sí? Quizás es algo progresivo en conjunto con edemas medios inferiores, no olvidarnos de que podemos tener una miocardopatía periparto, ¿sí? Que es una de las miocardiopatías que podríamos tener una regresión inversa casi total si hacemos un buen tratamiento, pero que al mismo tiempo podría llegar a ser fulminante para la paciente. Justo esta pregunta fue, siempre se me olvida, yo como un espíritu especial en mis guardias, y bueno, esta paciente es una de mis guardias. Otro de los diagnósticos diferenciales, sí, me pasa de todo en las guardias, pero otro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta. Que no, bueno, ahí no dice ni la presión, y aparte el antecedente por ahí lo tendría que tener la paciente de hipertensión, ¿no? Pero Claro. a veces llegan al parto sin controles, sin nada, y la eclampsia también, si bien ahí dice progresivo, no es un edema agudo de pulmón, pero bueno, hemos recibido embarazadas sin controles y que hacen edema agudo de pulmón. Que totalmente. Como otra cosa que pensaría. De hecho, la clínica, ¿no? Por supuesto, la clínica de la paciente, el examen físico. Sí, totalmente. De hecho, justamente esta paciente sí fue una miocardiopatía periparto y surgió un poco para compararla con otra paciente que nos ha tocado, que tuvo un Takotsubo en el post-cesárea inmediato. Así que ese es otro de los diagnósticos diferenciales. Por ahí no te va a dar tanto de disnea progresiva, sino por ahí tal vez un poco más de dolor torácico, algo de disnea o de saturación, pero bueno, es otro de los diagnósticos diferenciales que tiene un mejor pronóstico que las pacientes que tienen miocardiopatía periparto, ¿sí? Y en estas últimas tenemos que esperar, se puede llegar a esperar hasta un año para ver si recuperan la función ventricular, ¿sí? Pero muy bien diagnósticos diferenciales que planteó Fabricio. Bueno, estamos para una preguntita más cada uno y cerramos. Estamos con Matías.
Las de Bien, insuficiencia a ver. cardíaca ya están todas. Creo que queda algo de antitrombótico y arritmia, me parece. Sí, señor. De arritmia no sé cuál queda. Nos queda, si La de mal no se- recuerdo, de el vale 600. por 200. Sí, Bueno, también. bueno, no, la de 600 sí la dijeron. Bueno, la de 200. Paciente masculino, 78 años de edad, sin antecedentes, que consulta por mareos, ¿sí? Y me llaman de la guardia por extrasístoles en el electro. ¿Qué te parece a vos? ¿Son extrasístoles? No, por ahí acá lo veo un poco chiquito, pero lo que se ve es que se ve un electro francamente que corre una frecuencia cardíaca muy baja. Lo que noto es un bloqueo AB completo, con un escape nodal, diría, bajo, una frecuencia, estimo, en 30 latidos por minuto, con una imagen de rama derecha. La frecuencia auricular parece ir en 90, 85, pero bueno, diría que tiene un bloqueo AB completo. Sería bueno ver un dedo largo, pero sí, me tiro por bloqueo AB completo. Bien, perfecto. Así que corriendo a poner el marcapaso transitorio. Muy bien. Exacto. Vamos, una última pregunta, Paola. Sí, ¿cuál me queda, Meli? Si mal no recuerdo, tenemos el bonus de antitrombóticos y popurrí, creo que tenés de 600 y 400. Vamos por el bonus de antitrombóticos. Ok. Bueno, a ver. ¿Quién es este señor? Lawrence Craven. Oh, cara, siempre me va mal en eso. Está todo serio el señor ahí. Sí. No sé si alguien más por ahí sabe quién es este señor. Bueno, me parece que está... No fue el que, no sé, desde la ignorancia, no estoy tampoco tan seguro. ¿No fue el médico que popularizó la utilización de aspirina? En realidad, estuviste muy cerca. Este señor en realidad lo que hizo fue descubrió la capacidad que tenía el ácido acetil salicílico frente a los trombos, ¿sí? Como, o sea, tenía un poder antitrombótico. Y fue en realidad el que, como vos muy bien decís, empezó a hacer estudios, pacientes que tenían infartos, ¿sí? Está mal, pero no tan mal. En pacientes que justamente tenían infartos y hizo una corte entre pacientes de 45 a 65 años más o menos y bueno, nada, descubrió que esos pacientes hasta los 10 años posteriores de haber recibido el ácido acetil salicílico no tenían infartos. Curiosamente, Lawrence Craven murió a los 75 años, o sea, por fuera de la edad que él estudió de un infarto. Bueno, última pregunta, Fabricio. Viene a la cabeza Paola, ¿eh? Queda popurrí de 400, ¿no? Sí. Bueno. No, perdón. 400 no. Nos queda, si mal no recuerdo, el de 200. Ya tenemos. Bueno. Y de antitrombóticos, ¿no quedan? Sin antitrombóticos, claro. ¿De cuáles quedan en realidad? Nos queda también arritmias en la guardia. Bueno, esa, arritmias en la guardia de 400, si es que está. Bueno, ¿qué te parece este diagnóstico? ¿Qué es lo que ves en este electro?
Bueno, es una taquicardia con QRS ancho. Sí. Bueno, lo primero que deberíamos descartar es si es una taquicardia ventricular en sí o no. Y sí, para mí tiene criterios de taquicardia ventricular. No puedo ver bien, chicato. Muy bien, no sé qué piensa acá la doctora Marturano, ya para ir cerrando. ¿Le parece una taquicardia ventricular? Mira, yo no veo, no sé agrandar esta imagen, no quiero tocar nada para no cortar. Veo que parece complejo, o sea, quieren hacer el algoritmo de Brugada, no sé si hay tiempo para eso. Sí, sí, hacemos. Más allá de, por supuesto, lo clínico, ¿no? Si el paciente está descompensado, compensado, que... Pero entonces, ¿tiene complejo RS en precordiales? Me cuesta verlo. Sí, señora. No veo B6, ¿no? Yo no la veo, Sí. pero creo que contestaría Tiene una que no. rechita. Si bien en Brugada sabemos que si la concordancia es positiva, la sensibilidad no es 100% porque puede haber alguna asa anómalo que tenga concordancia positiva a diferencia de la negativa. Pero al tener concordancia, a favor de TV por Brugada quedaría ahí, porque no tiene RS. No llego a ver la disociación, no estoy segura en D1 si veo una P atrás ahí, la verdad, para decirte si hay disociación AB o no. En el bloqueo de rama derecha, morfología de rama derecha, complejo bifásico parece, no sé si empieza con Q, que es otro criterio, y lo más importante es B6 que no la veo, si tiene RS menor a 1, que ya eso es bastante útil en el caso del bloqueo de rama derecha. Pero creo que coincido con Fabricio, porque por el algoritmo me hubiera gustado ver la disociación, pero chicos, no veo eso. No veo ese tamaño. Pero está muy bien lo que escribió, doctora, es justamente una taquicardia ventricular con todos esos criterios que usted menciona. Así que muy bien. Bueno, les comento más o menos los puntajes. El doctor Matías González quedó con 1.400 puntos. Yo me iba anotando acá todo el machete. La doctora Paola Arias quedó con 2.000 puntos, ¿sí? Y el doctor Fabricio con 1.600, así que le damos un aplauso a la doctora Paola Arias, que hoy ha ganado la trivia de cardiología. Un aplauso. Y ya para ir cerrando, nada, quería agradecerles a los expertos que se han conectado en el día de hoy, a Roemers, que ha auspiciado nuestra regional, y bueno, recordarles a todos ustedes que pasen por nuestra página web de CONAREC, en donde van a poder observar un montón de actividades que tenemos para hacer todavía hasta nuestro congreso este año, el 26 y 27 de noviembre, ¿sí? En modalidad virtual. Así que bueno, les agradezco mucho y nos veremos la próxima. Gracias a ustedes por participarme, chicos. A sus órdenes, cuando necesiten, muy lindo. Muchas gracias, Doc. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Están muy bien. Igualmente, gracias a todos. Gracias a todos, gran trabajo Meli y todos los que participaron, un enorme agradecimiento. Las regionales son clásicas en CONAREC, de agrupar distintas ciudades por región de todo el país, así que una más, bienvenida y la verdad que muy contento de que se haya podido realizar. Y bueno, nos encontramos en nuestro congreso que es 26 y 27 de noviembre, pídanle su beca al APM, hay un montón de charlas, un montón de mesas y expertos súper interesantes, así que bueno, a pedir las becas y no solo eso. Sí, tenemos, digamos, junto en la página tenemos el reglamento, envíen los casos clínicos de imagen, trabajos originales, monografía, todo lo que te hayan preparado a lo largo de estos tiempos, aprovechenlo, que es una instancia muy buena para poder publicarlo y con grandes, pero grandes premios y grandes exposiciones. Gracias, chicos. Nos vemos. Chao. Nos vemos, gracias. Chao, muchísimas gracias. Hasta luego.